¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿El resto? ¿Listo para la palabra de hoy? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, vamos a leer desde el verso 18 hasta el versículo 20. En esta noche vamos a compartir un tema que será sin duda de edificación para nosotros, y he titulado este tema Afirmando nuestras convicciones. ¿Cómo se llama el tema? Afirmando nuestras convicciones. Hebreos 6, verso 18, usted va a poner una marca de ahí, me va a acompañar a pedirle a Dios ahora que nos dé su palabra, que nos hable, como siempre oramos. Y siempre que estamos en tiempo de adoración, ¿verdad? Ahí aterrizamos nuestro avión espiritual, ¿verdad? Clamamos a Dios, engrandecemos su nombre, y en ese tiempo de orar por la palabra también es un tiempo de pedirle a Dios, ahí en el secreto de su corazón, dígale: Señor, háblame en esta noche. Enséñame tu palabra, pon el dedo, señala aquellas áreas que tanto necesitamos crecer y madurar. Señor, te pedimos que nos hables como siempre tú lo sabes hacer. Solamente soy el instrumento en tus manos. Te pedimos que sea tu espíritu en todo tiempo aclarando, enseñándonos, dándonos instrucciones específicas, Señor, para madurar, crecer, en especial en estos tiempos que estamos viviendo de mucha confusión, oposición contra la iglesia. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Seguimos orando por aquellos que también están luchando, que están en medio de dificultades. Dale las fuerzas, Señor, anímalos a que sigan adelante por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, entiende que agarrarnos, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ¿qué? Ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué son convicciones? ¿Qué significa la palabra convicción en la Biblia? La palabra convicción es una palabra que se puede usar en dos sentidos. Se puede usar en sentido negativo y en sentido positivo. Como por ejemplo la palabra convicto, viene de la palabra convencer o convicción. Significa reo, significa recluso, prisionero, también significa condenado. Es alguien que ha sido encontrado culpable de algún delito. Eso significa un convicto, o la palabra convicto. La palabra convicción en la Biblia es la palabra griega elenco, ¿verdad? Se escribe como elencho o con J, elenjo, pero ¿verdad? Es elenco. Y sencillamente esta palabra convicción en griego significa prueba. Diga conmigo, prueba. Ahora, aquí prueba no es la prueba de fe, así en sentido directo, sino la prueba de una evidencia. ¿Sí entienden? ¿La prueba de qué? De una evidencia, ¿verdad? Cuando se necesitan pruebas, es la idea así como cuando acusan a una persona de algún delito cometido y lo llevan delante del juez, y después de una investigación ardua y profunda, le presentan todas las evidencias al juez y delante del acusado, y cuando le leen, por ejemplo, vamos a suponer un video, ¿verdad? El abogado presenta al acusador todo lo que tiene como prueba, ahí está la palabra prueba, para que esta persona, si es culpable, pues quede como convicto, ¿verdad? Quede claro que no hay duda de que por las evidencias, por las pruebas, esta persona es culpable. Esa es una idea más o menos. Pero miren, Judas, capítulo 1, verso 14, dice: de estos también profetizó Enoc, hablando de los falsos, hablando de los últimos tiempos. Dice: séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice: para hacer juicio contra todos, y luego dice: y dejar ¿qué?
convictos, es decir, culpables, convencidos de culpa, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí es contra Dios. Ahora, esa palabra convictos que aparece ahí es la misma palabra elencos, ¿verdad? En el día del juicio, cuando Dios esté juzgando al mundo, mis hermanos, el Espíritu Santo, a nosotros los cristianos que hemos permanecido y permaneceremos hasta el fin, nos dará una convicción de confianza en Jesús. ¿Se acuerda que la Biblia dice, para que en aquel día no seamos ¿qué? Avergonzados, sino que entraremos con toda y plena confianza al reino de los cielos? Tendremos esa confianza. Esa misma convicción de confianza la tenemos todos los días cuando caminamos en la fe. Si pecamos, sentimos convicción de ¿qué? De culpa, ¿verdad? De pecado, como que estamos distantes de Dios. Es el Espíritu que te dice, pecaste contra Dios. Pero te lo está diciendo para confesión y arrepentimiento y vuelvas a restaurar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios, cuando un cristiano peca, no es como que el Señor te da la espalda y ya se va, sino que el mismo pecado crea una convicción de culpa y condenación y no nos permite con toda confianza y paz orar, acercarnos a Dios, pedirle a Dios. No sé si le ha pasado que de repente cometió algún pecado en la semana, pero necesita pedirle algo a Dios y dice, ay, a Dios no me lo va a dar. Y te sorprende el Señor y te lo da. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, eso pasa cada rato. Eso pasa cada rato. Dios no es así como vengativo. Si pecas no te doy de comer. Si te portas bien te doy de comer. O sea, no es así. Y esas cosas que uno ve en Dios nos deben animar a no pecar, a ser agradecidos, ¿sí o no? Judas nos dice que cuando Dios regrese hará juicio con todos los impíos y serán juzgados por todos los hechos inicuos cometidos y quedarán elencos, quedarán convictos, convencidos, ¿verdad? Cuando Jesús se dirige a la cruz, comienza a preparar a sus discípulos para delegarles la misión del Evangelio. Y en Juan 16, el Espíritu Santo, mis hermanos, entienda, el Espíritu Santo, esto lo estudiamos en la serie del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el agente que expone, exhibe y saca a la luz lo que nosotros tenemos escondido en el corazón. Ahora, sacar a la luz, entiéndase que es a cada uno de nosotros. Es decir, si yo escucho una predicación y Dios me confronta por medio de ella, pues no sale así como un mensaje de texto, ¿verdad? Y todo el mundo lo lee. Y ahí dice lo que Dios me está diciendo en mi corazón. No, yo en lo personal me doy cuenta que el Espíritu sacó a la luz y me lo dice a mí en secreto. Fíjense qué sabio es Dios, como lo hace con cada uno de ustedes. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. De repente escucha la predicación y tú calladita y calladito dice, ay, eso fue para mí. Pero nadie se dio cuenta, solamente tú y Dios. El Espíritu está ahí para eso, pero eso es cuando se predica la palabra. Imagínate, hay un predicador predicando cosas que no es la Biblia. O sea, ¿de qué nos va a convencer el Espíritu? A menos que no sea que nos diga, sal corriendo de ahí, ¿verdad? El mismo Espíritu de Dios, mis hermanos, produce convicción en el corazón de las personas, aun cuando ellos, al escuchar la palabra, nieguen las verdades de Dios. Por eso yo les digo que cuando evangelicen, no entren en debate. Evangelizar es como entregarle, como cuando el juez te manda una carta y te la entrega. Imagínate esa escena, ¿no? El juez le envía una carta a una persona porque X razón, de esas rojas que dan miedo, ¿verdad? Y creo que dicen una palabra a los que te la entregan. Served, ¿verdad? Te dicen servido, ya te la entregué. Imagínate que esa persona diga, no, porque yo pagué y esto, y comienza a pelear. Y el mensajero te dice, no, yo nada más vine a traer la carta. Bueno, el Evangelio es más o menos así como entregar una carta de parte del juez. Esa carta te dice que te arregles con Dios, te dice cómo estás delante del Señor, te dice qué te pasa si te arrepientes y qué te pasa si no te arrepientes. Entonces, el Evangelio no es para entrar en debates, hay tiempo para eso, ¿verdad? Para entrar en argumentos. Sino decirle a la gente lo que Jesús hizo en la cruz, y en el mismo mensaje la gente ve sus pecados y si se arrepiente reciben la salvación.
Esa es la idea, mis hermanos. El Espíritu se encarga de lo demás. Y aunque la gente diga, no, yo no creo en nada de eso, el Espíritu está allá adentro sacando la evidencia de la verdad. Aunque la gente diga, no, yo no creo en ese Dios, a mí no me interesa, no importa. El Espíritu está allá adentro en el corazón exponiendo la verdad. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, que de repente estábamos entre amigos porque quiere uno quedar bien como adolescente, ¿verdad? Y de repente habían otros jóvenes en la calle regando tratado. Y nos decían, Cristo te ama, arrepiéntete, ¿verdad? Así nos decían. Y comenzaban a reírse. Yo no me reía, pero tampoco me definía. De ni un lado ni del otro, ¿verdad? Y uno sentía miedo por los amigos que no se burlen de ti y temor de que íbamos camino al infierno. Yo sentía eso. Yo sabía, sin ser cristiano, que iba camino al infierno. Imagínense. Pero miren, Juan 16:7 dice, Jesús hablando a sus discípulos, dice, pero yo os digo que la verdad. ¿Jesús miente? No, Jesús no habla mentiras. Todo lo que dice es verdad. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, recordemos que Jesús vino en carne y estaba en un cuerpo de carne y hueso. Dice, si no me fuere, el Consolador, esta palabra significa ayudador, el Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, y cuando Él aquí, esa palabra Él es un artículo personal, significa una persona, el Espíritu Santo, venga, ¿qué va a hacer? Convencerá, ahí está la palabra griega, elenco. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿quién es el que convence? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Sí entienden eso? ¿Todos? Entonces, eso significa que no debemos de tratar de convencer a la gente que crea en Dios. Cuando usted le predica a la palabra a alguien y la gente, las personas te dicen, ya, gracias, ahí deja. No, pero permíteme decirte, sí, pero es que me tengo que ir. No, un segundito más. Y es que me tengo que ir. No, pero el Espíritu convence. Hay que respetarlo eso. Aunque suene así como que estamos abandonando la misión y no es así. La palabra griega elenco o convicción, escuche bien, significa refutar. Todo esto que voy a mencionar es dentro del corazón, dentro del corazón. Refutar, amonestar, acusar, significa convencer, significa convicto o redarguir. Redarguir significa contradecir a alguien, pero también significa reprender. Es la palabra elenco que significa convicción. Entonces, cuando predicamos el mensaje, la palabra de Dios, el Espíritu está haciendo todo esto en el corazón. Podemos entrar hasta en una discusión interna. No, pero yo no soy así. Pero a la misma vez escuchas una vocecita que dice, sí, eres así. Es el Espíritu Santo. La palabra convicción en la Biblia tiene el sentido de mostrar o evidenciar las verdades de Dios en el centro de nuestro corazón. Al punto que te puedes negar y puedes refunfuñar y puedes decir yo no y ya el Espíritu, ¿verdad? Te dice en el corazón, you got served. Ya te entregué la carta del juez. Tremendo, ¿no? La Biblia es un libro, mis hermanos, que opera junto con el Espíritu Santo. Fíjense, junto con. Y la Biblia no es un libro secular, no es humano. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, es la inspiración de Dios, la cual puede salvar al que cree, pero también puede cambiar la vida de los creyentes que obedecen la palabra. Ese poder tiene la palabra. La Biblia tiene una particularidad que ningún otro libro en el mundo entero la tiene. Y es que la Biblia puede descubrir los secretos más profundos de nuestro corazón. Ese es el poder de la Biblia. La Biblia te descubre, como dije anteriormente, qué bueno que no te sale, ¿verdad?, el messenger ahí, ¿verdad?, el mensaje, y todo el mundo lo lee. Cada uno sabemos lo que estamos o escondiendo o los pecados que tenemos en el corazón, cada uno sabemos. Pero miren, aún más, aparte de que la Biblia tiene esta capacidad de evidenciar o sacar los pecados más secretos del corazón, la Biblia también tiene la capacidad de mostrarte a ti y a mí pecados que ni aún nosotros sabíamos que estaban allí. Qué tremendo, ¿no? Ese poder
tiene la palabra. ¿Cuántos de ustedes han leído una revista y sienten que la revista, ¿verdad?, evidenció el pecado que usted cometió el día anterior? ¿No? Pueden haber ahí consejos, algunos leen el horóscopo, ¿verdad? Le profetiza, ¿verdad?, el niño no sé qué. Mucho amor y mucha paz, ¿verdad? La Biblia y el Espíritu Santo, mis hermanos, operan juntos. En cierto modo, son una sola cosa. Ni el Espíritu opera sin la palabra y la palabra tampoco opera sin el Espíritu. Significa que cuando se predica y se enseña bien, el Espíritu está operando. Por ejemplo, cada vez que un pastor predica la palabra de Dios, simultáneamente, a la misma vez, el Espíritu nos está diciendo múltiples cosas en el corazón de los que oyen la palabra. Por ejemplo, mientras escuchamos una enseñanza o una predicación, el Espíritu está exponiendo el pecado más secreto o refutando nuestras posturas torcidas y falsos argumentos. O el Espíritu desnuda nuestra alma. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Que se puso él y Eva su túnica ¿verdad?, de su piel o sus vestiduras de túnica de hojas, ¿no? Y pecaron y se taparon. ¿Se acuerdan? Y el Señor prácticamente, no lo dice el texto, pero les deja dicho, esas vestiduras no cubrirán su desnudez. A la iglesia en la Odisea, que era una iglesia de ricos, que tenía ropa de lana negra, tenía ropa cara, les dijo, compra de mí vestidos blancos para que no se descubra tu desnudez. Y la palabra casi nos desnuda espiritualmente. La palabra también trae certeza de las verdades de Dios. El Espíritu te confirma cuando un mensaje es de Dios o no es de Dios. Y también la palabra, mis hermanos, cuando se está predicando, el Espíritu está sembrando el temor de Dios en nosotros. Es por eso que hay que predicar todo el consejo. El autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? En Hebreos 4, versículo 12, fíjense lo que dice el autor a los Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, es poderosa para salvar y es efectiva para transformar. Eso hace la palabra. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Si usted ha estudiado un poco más a fondo el texto, sabe que ahí la palabra espada es machaira, ¿verdad? Que hasta un tiempo se ponía de moda, ¿verdad?, esa palabra, porque decían, sácale la machaira, ¿verdad? La machaira es el nombre de una espada corta que usaban los soldados de corto rango, ¿verdad?, para pelear de cerca. Pero era una espada que tenía un filo impresionante. Es la palabra ahí, machaira. Pero miren, dice, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Es decir, el Espíritu es el que entra en lo más profundo del corazón, en los lugares donde se formula, escuche bien, los designios, los pensamientos, los deseos. ¿Cuántos de nosotros, escúcheme bien, cuando sale alguna malicia del corazón, decimos algo con malicia, entiéndame que tenemos esa capacidad, decimos algo así como decimos de maldad, entre parejas esto sucede, ¿verdad? De repente te preguntan, ¿dónde están mis zapatos, mi amor? ¿Dónde siempre están? Eso es malicia, eso es hablar mal, ¿sí o no, esposos y esposas? ¿Dónde siempre están? O ¿dónde pusieron aquello? ¿Dónde va? Donde todo el mundo lo pone. O sea, ¿eso es respuesta de un cristiano? Eso es malicia del corazón, eso es maldad. Muchos no le llaman así. Pero ¿qué pasa? Luego el Espíritu te dice, eso no está bien. ¿Y cómo venimos? Diciendo, perdóname, eso salió mal. Bueno, salió mal del corazón malo. Salió mal porque salió de la malicia del corazón. Por eso la palabra dice que de toda palabra ociosa, ¿qué significa? Toda palabra que no lleve la intención de amar, de edificar, de servir o de bendecir a alguien. Así hablar por hablar. ¿Por qué? Porque si yo le hablo, yo estoy seguro que esa misma palabra, si hay visita, ¿dónde está el baño? No le vas a decir la visita, donde siempre está.
Ay, no, permítame, déjeme limpiarse el baño, ¿verdad? Pase por aquí. Pero al esposo y a la esposa en la casa hay algo con eso. No sé por qué y su risa me confirma el mensaje. Pero hay algo como que a los de afuera lo tratamos diferente que los de adentro. Y el Espíritu trae convicción de eso. No le hables así, que a tu jefe tú no le hablas así. A tu esposa. Dice, sigo leyendo, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí está usando palabras metafóricas para que nos hagamos la idea. Dice, y discierne, expone y juzga la palabra. ¿Qué discierne? Los pensamientos. Ahora mismo el Espíritu sabe lo que estás pensando. Ahora mismo, todo lo que está en tu mente, todos tus deseos, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se pueden imaginar que cuando Dios juzgue al mundo, abrirá las puertas de nuestro corazón, mis hermanos, y juzgará cada deseo, pensamiento e intención de pecado? Está tremendo eso. A mí me asusta porque delante de un juez hay, por ejemplo, acusados que han salido libres siendo culpables. Como también hay a quienes han metido a la cárcel siendo inocente y lo culpan. O sea, hay defecto en la ley terrenal. No es perfecta, es imperfecta. Pero con Dios, que Dios no te va a preguntar nada. No, va a sacar tu corazón así, lo va y ahí va a salir todo lo que hay ahí. Como una caja. Todo esto, mis hermanos, que acabo de enseñar, es para que tengamos una idea más clara de lo que es la palabra convicción. Pero en esta noche me quiero enfocar en algo importante y es afirmar nuestras ¿qué? Convicciones. La palabra convicción también se usa en sentido positivo, como por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 1, aparece la palabra elenco allí también. Yo no sé si usted al leer este texto, yo cuando comencé como cristiano leía este texto y me confundía. De verdad me confundía mucho. Y ahora que lo leo, pues obviamente entiendo lo que quiere decir. O sea, ya es más visible lo que dice el texto. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, noten la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Es decir, estamos seguros de que las promesas de Dios son sí o sí. Esa es la fe. Y tenemos convicción de cosas que no vemos. Ahora, la fe, mis hermanos, es algo que Dios produce en nosotros espiritualmente cuando de todo corazón creemos en su palabra. Cuando escuchamos el mensaje de Dios y decidimos creer, acuérdense que creer no es un sentimiento, es una decisión. Te seguiré, Señor, creo en tu palabra. Cuando yo decido creer, entonces Dios deposita en mí la fe para salvación, la fe que da convicción, esa fe que todos los días, aunque sabemos que venimos a este lugar para ser confrontados, aquí estamos. Solamente por la fe estamos aquí en este lugar. Los que hemos venido voluntariamente, no los que trajeron amarrado. O sea, no sé si entendieron el texto. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, estamos esperando en Dios sus promesas. Él es fiel, Él es verdadero. Dice, y la convicción de cosas que no veo. Estoy seguro que conozco a Jesús. Pregúntenme, ¿lo he visto? Pregúntenme. No. Los estoy despertando. Es que los viernes como que hay que estar tirándole agüitas y algunos. La palabra certeza y convicción son la misma palabra griega elenco, que sencillamente significa estar completamente seguros y convencidos de algo. Entienda, iglesia, a mí cuando yo entendí esto, me ayudó mucho a afirmarme en la fe. Le voy a decir por qué. Porque si Dios remueve esa convicción del Espíritu Santo de fe en mi vida, ese mismo segundo yo dejo a Dios. Entienda lo que estoy diciendo.
Claro, es decisión mía seguir al Señor, pero ese sentir en el corazón, esa convicción, esa certeza de que Dios es real y que no estoy siguiendo una logia o un movimiento de algún hombre, sino a Dios mismo, es el Espíritu Santo que produce en nosotros eso. Cuando el Espíritu entra en ti, tus deseos, tus convicciones comienzan a cambiar. Qué impresionante, ¿no? Esta palabra elenco significa estar completamente seguros y convencidos de algo. En este caso, convencidos de nuestra fe en Jesucristo. Las convicciones son el conjunto de creencias que como creyentes tenemos acerca de las verdades de Dios y su palabra. Convicción es la certeza de que Dios es real y que su palabra es absolutamente verdadera. Yo no tengo ninguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si usted me interroga y me pregunta, ¿en qué año esto? ¿Y cómo usted tiene evidencias? No. Nosotros estudiamos la Biblia para conocer la fe que ya tenemos. Pero para el que no cree, entonces con ese tenemos que debatir y decirle y predicarle y esto y explicarle lentamente cómo es la cosa, pero no va a entender. Cuando le dice a Nicodemo, tú conoces todas las escrituras, pero no entiendes. Tienes que nacer de nuevo. Es lo importante, ¿no? La palabra de Dios, mis hermanos, es verdadera, sin errores, sin defecto y sin contradicciones. Miren, es tan certeza esa fe de que la Biblia es la palabra de Dios, que cuando yo la estoy estudiando y hay una contradicción, inmediatamente digo, yo la estoy leyendo mal. O sea, yo no culpo la Biblia. Una contradicción. No, algo yo leí mal. Lo interpreté mal. Soy yo el problema, no Dios. ¿Sí o no? Bueno, si nuestras convicciones acerca de nuestra fe en Cristo, hermanos, están débiles y fluctuantes, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque son las convicciones las que nos ayudarán a permanecer cuando seamos probados. ¿Usted ha visto, ya sea en lo personal o en películas, una pregunta que se le hace a uno de los dos en una pareja de matrimonios o de novios? Y esto se ve mucho hasta en novelas, ¿no? ¿Estás segura que tu esposo te ama? ¿O estás seguro que tu esposo o tu esposa te ama? Esa pregunta. Y en la película, donde sea que se ve esto, lo he visto varias veces, la respuesta es como, sí me ama. ¿Y dónde está tu esposo? No sé. Eso que hice, ese ejemplo, es lo que el enemigo hizo con Eva. Con que Dios dijo, ¿estás segura? Le removió sus convicciones. Eso es lo que Satanás hace. Dios es real y tú sí, gloria a Dios, a su nombre, gloria. ¿Lo has visto? No. ¿Cómo sabes que es real? Y te hacen esas preguntas. ¿La cruz o fue en un poste que lo crucificaron? Los testigos de Jehová te confunden para que te metas en esa discusión que ni tiene sentido y ¿cómo se diría descombobulate en español? Te reafloja todas las convicciones y tienes dudas de tu fe cuando no están firmes en su palabra. Miren, cuando yo comencé como cristiano, me hacían preguntas así. Yo era nuevecito y yo decía, Señor, no, mi cabeza decía, no sé. Y esto, ¿por qué Dios entonces? Y yo decía por dentro de mí, no sé. Y me sentía lleno de miedo a veces, porque mis convicciones estaban siendo fortalecidas. Le doy gracias al Señor que me tenía aquí, era un bebé cristiano, ¿verdad? No me podía ir porque era nacido de nuevo de días, meses, y ahí me tenía el Señor. Pero ya cuando uno va creciendo, que uno camina como cristiano, ya uno corre, casi vuela, ya Dios nos deja a nosotros decidir. Fíjense, por eso es importante aprovechar el tiempo, es importantísimo. Es posible, mis amados hermanos, que algunos tengan convicciones erróneas y distorsionadas. ¿Sabe usted que hay personas que están completamente convencidos de algo falso? Los ateos están convencidos de su creencia que Dios no existe. Ahora, esa fe, según Romanos 1, ¿verdad? No yo ni los expertos en teología, dice la Biblia, que los ateos se hacen ateos por decisión, no por convicción. Porque les conviene que Dios no exista. ¿Por qué? Porque Dios manda mucho.
Dios no me deja hacer lo que yo quiero. Dios está en contra de mi postura o mis puntos de vista o mis conceptos personales. No me gusta ese Dios. Por eso es que hay tantas religiones y algunos picotean la Biblia. Cortan lo que a la gente no le gusta y deja ahí lo que a la gente le gusta. Las bendiciones, la paz, el amor, la vida eterna, el cielo. Quitamos el infierno, el juicio, la condenación, las consecuencias del pecado, etc. Porque es más fácil así. Pero si estamos picando la Biblia en pedacito, ¿cómo vamos a formar las convicciones fuertes en los cristianos? En nuestra vida cristiana. Podemos estar, hermanos, completamente convencidos de algo falso. Y les voy a decir algo que es una de las esperanzas del cristiano. El mundo se va a tornar de una manera que se va a voltear la tortilla. Hace un tiempo, años atrás, cuando un pastor llegaba a un lugar y tú saludabas buenos días y alguien te decía, buenos días, pastor, y los que estaban ahí te veían, te miraban con respeto. Hoy no, hoy te miran con irrespeto, ¿verdad? Por eso les digo a veces que no lleguen con el título en la mano, ¿verdad? Pero llegarán tiempos donde los ateos para el mundo seremos nosotros. Porque los que estamos y queremos estar apegados a su palabra, cuando todo este mundo se voltee contra Dios, las leyes y todo eso, ¿quiénes serán los malos? ¿A quién el mundo mirará como los malos? Bueno, de esto voy a hablar más el domingo. Pero aquí es donde las convicciones firmes nos van a ayudar a no dejarnos mover. Por eso estamos hablando de este tema. Hay personas que tienen, cristianos incluso, convicciones erróneas. Está bien si son convicciones erróneas en algo secundario, pero no en lo fundamental. De repente yo he escuchado de manera personal, conozco cristianos que muchos años en el Señor, primero que yo, más viejos que yo en el Señor. Y de repente salen que ya Jesús no es Dios. No, es que vi una enseñanza de tal predicador y como lo explicó, lo entendí. Jesús no es Dios. Hermanos, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente quién yo soy? Un profeta, uno cualquiera. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Jesús le preguntó a ellos a ver si ellos sabían que Él era Dios. ¿Saben por qué mataron a Jesús? No fue por su predicación, porque mucha gente predicaba, sino porque blasfemó diciendo que era Dios. Él dijo que Él era Dios. Entonces, cuando uno ve cristianos de muchos años que de repente se alejan de la palabra y saltan con un de atrás para adelante, que ya Jesús no es Dios, eso es fundamental, el saber que Jesús es Dios. Si confesares que Jesús es el Curios, significa Dios, eres salvo. Si no crees en eso, no eres salvo. Es fundamental, hermanos, eso. Entonces, cuando aprendemos esas cosas, tienen que estar fundamentadas en nuestro corazón para saber quién es el que nos está diciendo, sígueme. Esa fue la idea de la pregunta de Mateo 16. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Cuando un cristiano es inmaduro, su vida cristiana es fluctuante y es inestable en sus decisiones. Es una persona indecisa y es fácilmente movida por los vientos del mundo que soplan contra nuestra fe en Cristo, hermanos. El apóstol Pablo les habla a los efesios acerca del crecimiento y madurez de la iglesia. Allí Pablo les menciona cómo Jesús ha establecido pastores y maestros para que precisamente por medio de la enseñanza bíblica los cristianos puedan madurar y afirmar sus convicciones cristianas. Efesios 4, versículo 12, miren la pantalla porque es la versión Nueva Traducción Viviente. Después que Jesús establece a pastores, maestros, apóstoles, profetas, dice ellos, dice el texto, los pastores, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Noten que aquí la iglesia pues no es hablando de los materiales de construcción, sino del cuerpo, los discípulos, los miembros de Cristo. Dice, ese proceso continuará, escuche lo que dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
Esa es la meta del cristiano. Verso 14. Entonces ya no seremos, ¿qué? Inmaduros como los niños. No seremos, ¿qué? Arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Miren, hace unos días escuchaba a un predicador y él decía lo siguiente, él decía, cuando en una iglesia, hay iglesias que hacen el llamado a la salvación, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Póngase de pie, pase adelante. Dice que cuando hay personas que se quedan sentadas, como cuando Víctor preguntó, ¿quién tiene una necesidad para oración? En ese momento tenemos una lucha personal. ¿Me paro o no me paro? ¿Lo acepto o no lo acepto? Esa lucha es que no queremos dejar las cosas del mundo porque ser cristiano, pues Dios espera de nosotros que seamos obedientes. Pero en ese quedarte ahí, en eso que él decía, en quedarte ahí, Satanás te dice, acepta al Señor. Ahora, ¿usted cree que Satanás diría, acéptalo o no lo aceptes? ¿Cómo sería el engaño? ¿Acepta a Jesús? De Satanás hablando. ¿Acéptalo o no lo aceptes? ¿Cuál sería? Fíjense que sí te dice acéptalo, pero no hoy, mañana. Así son los engaños de Satanás. Porque tú sabes que cuando te dice algo así de entrada, tú dices, no, pero si va como contigo caminando hasta que te va sacando, así engaña a Satanás. Eva, ¿qué dijo el Señor? Ah, ¿eso dijo? Oh, no dijo eso el Señor. Así Satanás ataca. Y le dice a las personas que están luchando, sí, debes aceptarlo, pero no hoy, el año que viene, estás joven, tienes un futuro por delante. Hacerte cristiano te vas a perder. Mira tu Facebook, entra a tu Facebook y ahí entras, ¿verdad? Y tus amigos están en un party y están ahí, de la que te perdiste. Y dices, voy a ser cristiano, pero en 10 años, cuando termine de gozar la vida, como decía yo. Ese es Satanás, hermanos. Te habla de una manera que parece verdad. Pero luego pasan los años, porque es el problema, que es el tiempo que saca evidencia de la verdad. Y luego ves a tus amigos y es impresionante. Hace poco estuve en mi país y hay un joven que yo conozco desde cuando era niño. Yo debía tener algunos 15 años y éramos muy amigos, muy amigos. Uno de mis mejores amigos. Y cada vez que voy a mi país, este muchacho está perdido en el crack, en las drogas. Perdido. Es más joven que yo y parece mi papá. Este joven, aquí hay personas de mi pueblo que lo conocen. Este joven está, usted no se lo imagina cómo está. O sea, parece una persona, no sé ni cómo describirla, acabadísimo por las drogas. Y cada vez que yo voy, no sé cómo, pero me olfatea, como que sabe que estoy ahí y se me aparece en mi casa. Y es una persona que por las drogas sus neuronas están dañadísimas, no tiene dominio propio. Habla muy fuerte, se mueve mucho, hace cosas de personas que ya tienen problemas de sus neuronas. Y en este viaje que fui, él es un joven que desde que era muy niño, no digo que nunca ha hablado mentira, pero es muy, muy honesto en lo que dice. Todavía es así. Es de los que dice la verdad tal y como es. Y cuando yo fui con él ahora, ahí estaba un tío mío que vive aquí no muy lejos de la iglesia, mi papá, un primo, y él estaba ahí. Y él decía, dice, yo sé aquí en este pueblo, allá en mi pueblo, los que se meten a la iglesia pero no son cristianos de verdad. Y me mira, me dice, Fleming es cristiano, yo lo sé. Y me dice, se me pegó así casi la cara, casi dándome un beso así, ¿verdad? Me dice, ¿verdad que no te pido más dinero yo? Y yo le dije, no, ya. Porque siempre me pedía, iba para buscar dinero y se iba. Pero cada vez que voy, le dedico el tiempo, le pongo atención, le doy el respeto. Estando en mi casa un día sirvieron café a todos. Él anda sucio, anda todo, se ve una persona de la calle. Y la que trabaja en mi casa le pasó la taza de café y yo vi cuando él miró la taza de café y como que se avergonzó. Así como que hace mucho que no me tratan así. Así vi su cara.
Y este muchacho que está perdido en las drogas, fíjense, él dice, yo sé quiénes son los de verdad. Él me buscaba por el dinero. Y en los 2, 3 últimos viajes, ya no va por el dinero. Quiere estar ahí conmigo, nada más. Un día en la noche, estábamos sentados hablando y en un momento él se sentó como en el suelo, en la acera, y yo estaba en una silla. Y entramos en conversación y él estaba ahí. Y sin darme cuenta, lo tenía así de mi pierna recostado, abrazado de mi pierna así. Imagínense. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque este muchacho era más joven que yo, o es más joven que yo, y los jóvenes piensan, cuando están metidos en su apogeo de juventud, que eso no le puede pasar a nadie. Y este muchacho comenzó a probar cosas, falta de estructura en su casa, de buena crianza, y ahí terminó. Mi abuelo me llamaba de esos grupos, me daba vergüenza, no me gustaba. Y usted me ha escuchado decir ese testimonio, ya se va a convertir en un evangelio casi, ¿verdad? Mi historia. Pero donde voy es, mis hermanos, y hablándole a los jóvenes más, es que si no se anclan en la palabra de Dios, se van a dejar arrastrar por los amigos y van a terminar así algunos, penosamente. Hoy, cuando uno es joven, uno cree que uno es superhéroe, uno piensa. Pero los que ya hemos avanzado unos añitos, miramos atrás y le decimos, no es como tú piensas. Cuando los padres corrigen a sus hijos, le dicen y se molestan porque quieren hacer otra cosa. Pero si no hay convicciones, mis hermanos, seremos movidos y muchos terminan así. Hay cristianos que se han salido del camino y han terminado ahí. Yo conozco a muchos. Las convicciones, mis hermanos, son como el ancla de un barco. ¿Cuántos han visto barcos de carga? A mí me tocó, fui a visitar Casa de Oración Brunswick, en Georgia, con el pastor Marcelo allá, buenos amigos, y Karina. Y nos llevó a comer frente a un río. Y tocó la coincidencia que estaba pasando un barco de carga, pero una cosa inmensa. Yo la grabé y hasta me cansaba de lo grande que era, porque iba pasando. O sea, es como una cosa, no sé ni cómo decirlo, pero tengo unos detalles aquí para más o menos describirlo. Mire, un crucero, usted sabe lo grande que es, ¿verdad? Aguanta miles de personas. Los buques, ¿cuándo saben lo que es un buque? Lo que le llaman cargo o barcos de carga. Hay barcos de carga que son capaces de llevar más de 20,000 contenedores encima. Un contenedor de 20 pies es un poco más ancho que esas 2 columnas de largo. O sea, más de 24,000 contenedores encima. Fíjense, llenos de mercancía. Imagínense que uno de esos barcos de carga puede llegar a medir 1,300 pies de largo, es decir, aproximadamente 3 campos de fútbol de largo. Su motor es de más de 70,000 caballos de fuerza. Mi carro tiene como 230, imagínense, para que usted tenga una idea. Y esos barcos tienen 70,000 caballos de fuerza. Su motor es más grande que una casa, el motor que los mueve. Ahora, hágase usted la idea de lo gigantesco de estos barcos de carga. Yo les pregunto, cuando esos barcos se estacionan, se entiende que se dice, se atracan, así se dice cuando se estacionan en un muelle, y el viento y las olas comienzan a azotar a esos barcos inmensos. ¿Cómo usted cree que esos barcos tan grandes pueden permanecer estables y firmes en un solo lugar sin que las olas y el viento se lleven el barco otra vez al centro del mar y posiblemente se le voltee la carga? Es posible por medio de una ancla. Estaba mirando cómo funcionan las anclas y cuando un barco se quiere atracar o estacionar, tiran el ancla y el ancla cae y más o menos la cadena queda como curveada y cuando él trata de seguir, como que se entierra en la tierra abajo del mar. Pero muchas veces cuando los vientos están fuertes, el barco está anclado y se tensa la cadena, se pone derecha, tensa. Y cuando baja y se calma los vientos, la misma ancla vuelve y jala donde el barco se quiere anclar. Fíjense qué cosa, ¿no? El ancla es un instrumento de hierro sumamente pesado que puede llegar a pesar hasta 30,000 toneladas, entiéndase, 60,000 libras, casi nada, dependiendo del tamaño del barco.
El ancla tiene forma de gancho, no sé si hay una foto en la pantalla, ahí está, y tiene el único propósito de sujetar la embarcación de los vientos y las olas que golpean al barco cuando se atraca en un muelle. Una vez los barcos llegan a su destino, las anclas son lanzadas al fondo del mar para que los barcos no sean movidos o arrastrados por las olas y el viento. Nuestra vida, mis amados hermanos, es así como ese barco, así como ese barco. La carga de nosotros es la palabra de Dios y nuestras convicciones es el ancla de nuestra vida. Es lo que nos ayuda a permanecer donde debemos estar. ¿Por qué? Porque van a venir vientos, olas, van a venir situaciones y nos van a golpear de los dos lados. Pero el ancla, que son las convicciones, es lo que nos va a ayudar a permanecer firmes hasta el final. Acuérdense, mis hermanos, que cuando las cosas, yo dándole mente a tantos ejemplos, ¿no? me llegaba a la mente, ¿cuántos de los que están aquí, aquí voy a exponer algunos, pero es sencillo el ejemplo, ¿ok? No se asusten. En su escuela, usted era de los estudiosos que los molestosos molestaban. Levanta tu mano si tú eras de los que te sentabas adelante, escribías todo y eras buen estudiante. Levanta tu mano, no tengan pena. Ok, yo no, yo era de los molestosos. ¿Cuántos? Me imagino que el resto eran los molestosos. Levanta tu mano si tú eras de los molestosos en la escuela. La mayoría. Sí, la mayoría. Cuando usted estudia, los dueños, ¿verdad?, de empresas muy famosas, dueños de medios sociales y todo eso, de Google, Facebook, todo eso, eran los que se sentaban adelante con sus lentecitos que le hacían bullying, que hoy son los dueños de las empresas. ¿Sí o no? Son de los nerds, como decimos en inglés, los estudiosos, los inteligentes. Pero ahí estábamos atrás, tirándole el papel, le metíamos el pie y le hacíamos bullying. Bueno, yo era uno, yo no hacía bullying físico, perdónenme, pero no era físico, era con palabras. Yo molestaba mucho en la escuela. Pero cuando llega el día de la graduación, ¿dónde están los molestosos? No pasan. O si se gradúan es, como dicen en México, de panzazo, de milagro. Sin embargo, lo que estoy usando aquí es el ejemplo de, así la vida cristiana, cuando vivimos una vida, como dice Asaf, de sacrificios, de obediencia, y todo el mundo viviendo la vida como quiere, es al final que nos daremos cuenta de que sí valió la pena ser fieles cristianos, hermanos. Así como pasaba en la escuela. Ya tenemos un ejemplo de la escuela, no lo repitamos con la vida cristiana. Las convicciones nos sirven para que no seamos fácilmente movidos de la certeza de fe que tenemos en Jesús y su palabra. Por eso Pablo le dice a los cristianos en Éfeso, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Pablo le dice lo mismo a los hermanos en Tesalónica, 2 Tesalonicenses 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, fíjense la palabra mover, fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera mía, dice Pablo, de nosotros, en el sentido de que el Señor, ¿qué? Está cerca. Pablo les da a los tesalonicenses las coordenadas exactas para que allí pongan sus anclas. Esa es la idea. Se anclen en la verdad y no se dejen mover. Lo primero que vemos aquí es Pablo diciéndoles, no se dejen mover fácilmente. Pero aquí la pregunta honesta que nos debemos hacer, podemos hoy aprender qué significa no dejarse mover. Pero ¿cuántos saben que no todos tenemos la fuerza, la habilidad o capacidad espiritual de no dejarnos mover? Imagínense, hay quienes no pueden controlar su índice. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, verdad? De darle clic a lo que no le debe dar clic. Mover un dedo, a veces no tenemos el dominio propio. Y ahí estás navegando o en tu teléfono, ¿verdad? Ahora es el pulgar o el índice y no tenemos ese dominio propio. ¿Por qué? Porque si no hay convicciones firmes, si no hay poder del Espíritu Santo en nosotros, las cosas nos van a gobernar. Vamos a ser arrastrados, mis hermanos, muy fácil. Y es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses.
No se dejen mover fácilmente sus convicciones acerca de que el Señor viene pronto. Me imagino a los hermanos en Tesalónica mirándose unos a otros, preguntándole, pero Pablo, ¿de qué no nos debemos dejar mover? Y Pablo les dice, en el sentido de que el Señor está cerca. Y los tesalonicenses le preguntan a Pablo, ¿cómo sabremos, Pablo? ¿Cómo saber? Y es donde vemos en las cartas, le dice, cuando digan paz y seguridad, cuando se levante aquel inicuo y se oponga contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de adoración oculto. Cuando vea que la iglesia comienza a apostatar, estamos cerca, pero es antes de eso que el Señor, es después de eso, que viene el Señor. Cuando vean esto, no es para que se espanten, es para que digan, ok, ahí vamos. Está el día del Señor, por ahí viene. Porque las señales de lo que va a pasar no es para espantarnos, es para señalar el día del Señor. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando cristianos caen en sueño espiritual y se les olvida que el Señor viene pronto? Sí o no se nos pasa a veces, ¿verdad?, que perdemos de vista esa pendencia de que el Señor viene. ¿A cuánto les pasa que de repente nos ocupamos y tienes que volver a resetear tu corazón y decir, tengo que poner mi mirada en el cielo para que no me agarren, como en mi país dice, asando batata? ¿Qué sucede cuando nos olvidamos de la venida del Señor? Muy sencillo, mis hermanos. Comenzamos a acomodarnos en este mundo. Abandonamos nuestra responsabilidad de santificarnos cada día. Primera de Juan 3:3 dice, el que tiene la esperanza de su venida se santifica cada día, se purifica a sí mismo. Debemos estar firmemente anclados en esas verdades hasta su venida, mis hermanos. Por eso debemos afirmar nuestras convicciones. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestras convicciones no están firmes? Bueno, en el tiempo que me queda, les voy a describir algunas características de personas que tienen sus convicciones inestables y débiles en la fe. Número 1, evidencias de cristianos que tienen sus convicciones débiles: el carácter camaleón o cristianos de la secreta. ¿Qué son camaleones? Bueno, los camaleones son animales reptiles que cambian de color dependiendo de su medio ambiente. Penosamente existen cristianos camaleones que son del tipo de cristiano cuyo comportamiento cambia dependiendo de con quién y dónde estén. Y a eso se refiere el Señor, de que no nos dejemos mover. Si eres cristiano dentro de la iglesia, debemos ser cristianos ¿dónde? También fuera de la iglesia, igual, la misma persona. La palabra integridad significa de una sola pieza, que no estás actuando al comportarte de una manera en un lugar y de otra manera de otro. Hay cristianos que solo son cristianos dentro de la iglesia. Si se encuentran en un lugar donde hay cosas allí como que los compromete, medio se comportan así, pasan desapercibidos y nadie sabe si son mormones, testigos de Jehová, cristianos, ateos, porque se hacen como camaleones. Esto es una señal directa de que sus convicciones están inestables y fluctuantes. Cualquier vientecito, mis hermanos, los saca de combate. Por eso estamos hoy afirmando nuestras convicciones. Miren, es cierto que no debemos, como hemos estudiado, llegar a los lugares anunciando que somos cristianos, pero tampoco escondernos cuando debemos sacar la cara como cristianos. Así como que, ojalá ni se dé cuenta que yo soy cristiano. O sea, así no. ¿Usted se recuerda cuando el mismo Pablo públicamente delante de todos reprende a Pedro? Porque estaba Pedro sin ancla, estaba con los judíos comiendo y llegaron los gentiles y se cambió de mesa, o mejor dicho, con los gentiles y llegaron los judíos, se cambió de mesa por miedo a los hombres. Esa es la segunda evidencia de posibles cristianos con convicciones fluctuantes, es el temor de hombres. Número 2, temor de hombres. ¿Qué es el temor de hombres? Bueno, los expertos en psicología, ese tipo de estudio médico, le llaman androfobia. Androfobia, son los que no tienen iPhone. No es broma. Sí entendieron, ¿verdad? No, andro significa hombre en griego, ¿verdad? Fobia. ¿Se acuerda la palabra androide? Un robot con forma humana. Bueno, el miedo o temor a los hombres es cuando nos preocupamos más por lo que piensa la gente, por lo que diga la gente, que por lo que Dios piensa de nosotros.
Y ahí estamos en ese dilema, Señor, ¿qué piensas de mí o qué piensa la gente de mí? Eso es temor de hombres. Acuérdense que el temor de hombres es un trauma en algunos que surge por muchas razones. Puede ser abuso cuando éramos pequeños y le tenemos temor a las personas o a los hombres. Los hombres aquí son seres humanos, no solamente género varón. También puede ser cuando por nosotros, fíjense, el amor al mundo, el amor excesivo de este mundo, nos puede llevar a tener temor de hombres. ¿Cómo, pastor? Porque cuando vemos personas ricas o de cargos muy ejecutivos y posiciones altas, como queremos eso, tomamos una postura de temor. Lo vemos como más que nosotros, como superiores a nosotros, y nos da un cierto temor. O sea, es como tu jefe, por ejemplo, que es el dueño de la empresa. Llegó el jefe, como que todo el ambiente cambia. ¿Se acuerdan de Colosenses que dice, hagan todo para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres, para que el ojo del hombre te vea, sino para agradar a Dios? Bueno, eso habla de convicciones firmes cuando lo hacemos para Dios. En Mateo 15:7 Jesús está reprendiendo la hipocresía de los fariseos, y mientras Jesús expone el pecado e injusticia de los fariseos, ¿qué usted cree que estaban haciendo los discípulos? Preocupados por los fariseos. Dice Mateo 15:7, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes, Jesús, que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo les pregunto, ¿cuánto ha ofendido el hombre a Dios? Toda su vida. Viene Jesús, expone las injusticias y los discípulos están más preocupados en cómo se sentían los fariseos que en Jesús. Bueno, Jesús le dice, Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús los reprende y le dice, ¿tú tampoco entiendes? Aquí cuando le dice, también vosotros sois sin entendimiento, es una reprensión porque están pensando en otra cosa en vez de ponerle atención a la enseñanza de Jesús. Quiere decir que sea posible que por tener temor de hombres, hasta la misma palabra nos dé problemas en entender, en aplicar o en tener discernimiento espiritual aún. Los discípulos estaban mucho más preocupados por los fariseos que por Jesús. Miren, por este tipo de carácter hay pastores que han desviado la predicación por agradar a la gente, por temor a la gente. Y por eso cuando estamos predicando es obvio que estamos confrontando el corazón de la gente. Esta iglesia pues ya entiende que pues, somos una iglesia de sana enseñanza, pero hay momentos donde cuando predicamos la palabra se siente el fuego de la gente, la resistencia, gente hasta te mira mal. Sí ve que a veces Pastor Chuy bromeando dice, no me miren así. A veces lo dicen en broma, pero a veces es cierto. A veces es cierto que te miran así con cierto odio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, nadie te menosprecie, no tengas temor, Timoteo. Dios te dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. No permitas que nada arrastre tus convicciones en Jesucristo que murió por ti. Predica siempre la palabra de Dios, porque es Dios, le dice Pablo a Timoteo, quien te va a juzgar. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Otra evidencia de cristianos con convicciones débiles y fluctuantes son decisiones emocionales. Usted sabe que una decisión emocional habla de alguien que no está cimentado, alguien que no está fundamentado en convicciones correctas. Por ejemplo, penosamente hay cristianos que toman decisiones sin ningún tipo de convicción. Cuando se casan, cuando se mudan a otro lugar, cuando se cambian de trabajo o aún cuando se cambian de iglesia, lo hacen como si fuera a cambiarse los zapatos. Y usted ve que hoy día, yo creo que el porcentaje de cristianos que se cambian de iglesia está por los cielos. Y me estoy refiriendo por cualquier cosita. Yo sé que los que han llegado, pues han venido de otros lugares. Bueno, la iglesia se conforma, todos vinieron de otras iglesias. Pero llegaron aquí buscando la palabra de Dios. Eso esperamos. Amén. Este tipo de conducta de algunos cristianos, no son todos, los llevan a una vida llena de confusión e inestabilidad espiritual.
Nunca echan raíces en ningún lado porque cualquier cosa que a ellos no les parezca, de inmediato toman decisiones sin estar seguros si es o no la voluntad de Dios. Cuando usted llegó a este lugar, ya sea el pastor Antonio, mi persona, o Víctor, o otros hermanos le dicen a los que llegan por primera vez, queremos congregarnos aquí. Y le decimos, ¿ya oraron? ¿Ya le preguntaron al Señor? ¿Verdad? Si es de Dios, aquí los recibimos. Son bienvenidos. Pero cada uno de nosotros debemos de tener convicciones claras. Entonces, ¿por qué se cambiaría una persona de iglesia? Porque Dios le dijo, es la primera. Y otra razón, buscando la palabra sana del Señor. Esa es la segunda razón. Es primera, pero va junto con preguntarle a Dios. Que sea Dios que nos diga a dónde congregarnos. Y una vez nos dice el Señor que nos congreguemos en un lugar, aunque la cosa se ponga negra, si Él no nos dice que nos vayamos, ¿qué hacemos? Bueno, a veces, debo decir, a veces se dan esos casos. Que Dios nos puede tener en un lugar por un tiempo, aunque esté mal la iglesia cabizbaja. Pero todo esto debe ser cada uno de nosotros de manera personal, con la convicción clara de que estamos tomando decisiones conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Otra evidencia de convicciones fluctuantes es, yo le voy a llamar, glotonería de palabra. Glotonería de la palabra. ¿Qué quiero decir? Miren, como todos tenemos la libertad de ver a cientos de pastores por el YouTube, corremos el peligro de nunca madurar. Si yo les pregunto, antes de continuar, no es para que conteste, pero usted analícelo. Cuando aprendemos algo, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo esta palabra, ¿qué tiempo nos toma llevarlo a la práctica y que se vean frutos? Bueno, la respuesta es, se toma mucho tiempo. Y vamos desarrollando fruto poco a poco. ¿Están de acuerdo? Ahora imagínese que usted escucha esta enseñanza y de camino escucha otra y llegando a la casa pone otra, se levanta con otra y le preguntan, ¿cuál fue el tema del viernes? Y usted diga, ¿cuál fue el tema del viernes? O sea, ¿cómo vamos a practicar lo que no podemos recordar? ¿Cuánto me dijo que le echara de sal? 1 libra de arroz, 2 onzas de sal. Ok, 2 libras de sal y 2 onzas de arroz. O sea, eso es lo que sucede cuando no nos enfocamos donde Dios nos puso. ¿Están entendiendo? Siempre les aclaro que todos tenemos la libertad de ver lo que queramos. Yo le estoy dando es la exhortación bíblica. No lo estoy controlando, espero que no se sientan así. Yo también veo otros pastores y otras enseñanzas. Pero es tanto a veces lo que tiene uno de 1 o 2 enseñanzas que se me pasan a veces tiempo sin ver a otros pastores. Yo tengo de costumbre, veo la enseñanza de aquí del domingo, la del viernes, y veo la enseñanza de mi pastor. Es una manera de yo estar caminando con mi pastor, o mis pastores en este caso. Esa es mi prioridad. Ya lo demás, pues obviamente en el estudio y eso, tenemos esa libertad, está bien. Pero el problema es, mis hermanos, como Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Aún si la palabra es buena, aún si es un buen sermón, que no se le quita que hay muchos buenos pastores, predicadores, pero Dios quiere que te enfoques en una área, primero, no sé cuántos van al médico y te dicen que hagas como 5 cosas y luego tú le hablas de la sexta. Yo me voy a poner, el doctor te dice, no, comienza primero con esto, cuando termines esta pastilla, entonces luego ya andamos adelante de la voluntad de Dios a veces. Entonces, no todos, mis hermanos, tenemos el discernimiento para identificar lo que estamos viendo, si lo que estamos viendo es de Dios o no es de Dios, o si es lo que Dios nos quiere hablar ahora o mañana o más adelante. Nos salimos del propósito y ¿qué sucede? Nunca maduramos. Usted se imagine que usted, por ejemplo, pegue un zapato con cemento y antes de que seque vuelve y lo despega y vuelve y lo pega y vuelve y lo despega. ¿Usted cree que se va a pegar? ¿Se va a secar el cemento? Nunca. O sea, si no dejamos que se cueza, que se cocine bien lo que Dios nos está dando, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar con mucho conocimiento, pero sin convicciones. Amén. Debemos entender que las convicciones definen quiénes somos en verdad. Hay cristianos que aparte de tener convicciones erróneas, hay cristianos que no tienen ninguna convicción. No saben en lo que creen.
Sus convicciones son lo que salga en el YouTube. Yo conozco cristianos, penosamente, que ven un video del YouTube, ¿verdad? De repente, ay hermano, ay pastor, vi esta enseñanza. Y, qué bien, está bien. Que la profecía, que el leopardo, que el oso, y está bien. Y luego ven otra y dicen, no, pastor, fíjese que no es el leopardo Rusia, no es Gog y Magog y no sé qué, digo yo. Y la persona no sabe ni siquiera los principios y los rudimentos elementales de la palabra y conoce de profecía. Y a veces le digo, hermano, hermana, está bien, conoces al anticristo, ya sabe dónde vive, pero si se desata una persecución, ¿cómo vas a permanecer? ¿Cómo así, pastor? Digo yo, tienes que crecer en las convicciones básicas de un cristiano. Trabajar en el ABC para que llegas al D, E, F, el H, E, J y ahí llegar a la Z. A veces andamos por la Z y no sabemos lo que es la A. Por eso las convicciones a veces no son afirmadas. ¿Qué nos garantiza, mis hermanos, ya para terminar? Que vamos a permanecer y perseverar hasta el final. Miren, debemos de ver la diferencia entre preferencias y convicciones. ¿Sabe usted que se parecen las preferencias y las convicciones? ¿Qué son preferencias? Las preferencias son aquellas cosas que consideramos convenientes y agradables para nosotros en lo personal, lo que a mí me gusta. Las preferencias son cambiables, o sea, son cambiantes, más bien dicho, cambian en cada oferta u oportunidad que sean de mayor beneficio que la anterior. ¿Se están dando cuenta del peligro? Las preferencias, mis hermanos, están basadas en lo que a mí me gusta, en lo que yo creo que es bueno para mí. Podemos tener preferencias hasta con los pastores. Ay, me gusta cómo predica tal pastor. Es que Dios lo usa, ¿verdad? No, mis hermanos, acuérdense lo que le dijo Pablo a los corintios. O sea, ¿yo morí por ustedes? ¿O Cefas? ¿O Apolos? ¿O fue Cristo? Y les dice, ¿por qué están haciendo eso de preferencias del predicador? ¿Quién va a predicar hoy? Yo pensé que era fulano. No, mis hermanos, si nuestras convicciones están firmes, escuchamos a cualquier pastor que predique la palabra, me guste o no me guste, o sea de mi preferencia o no. O sea, no venimos a la iglesia con un playlist de pastores. ¿Sí saben lo que es un playlist? Una lista de los mejores, ¿verdad?, predicadores, así lo tenemos en fila. No, mis hermanos, estamos detrás de la palabra de Dios, la predique quien la predique. Es la palabra de Dios que cambia, no es el pastor. Cuando decimos creer en algo, pero en verdad no tenemos convicción, son creencias superficiales que cuando viene la prueba, ya no creemos en eso. Y cambiamos, somos movidos porque no estamos anclados en las convicciones bíblicas, mis hermanos. He escuchado algunos argumentos acerca de ateos, hablando de que los discípulos de Jesús mintieron acerca de la resurrección. Algunos expertos ateos dicen que fue una alucinación y buscan miles de cosas para probar que la resurrección no se efectuó, como los saduceos, que no creían en la resurrección. Pero algunos teólogos, muy entendidos, inteligentes en la palabra de Dios, siempre se van a las convicciones de los discípulos para probar que sí Jesús murió y resucitó. Porque yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que alguien daría su vida por una mentira sin beneficio personal? ¿Quién moriría por una mentira que no les va a proveer ningún beneficio en lo personal? Nadie haría eso. Nadie. En el momento que te ponga la pistola en la cabeza, sale por la boca la verdad. Sin embargo, cuando los discípulos murieron por el mensaje, ellos estaban anclados en la convicción de que el premio que ellos iban a recibir estaba después de la muerte. Por eso murieron. Si ellos estaban dudosos, y si pasamos y no es verdad, y si me muero y de aquel lado está el limbo, o sea, no. Ellos estaban convencidos de quién era Jesús. Jesús se encargó de sembrar en ellos la palabra de Dios para que tengan convicciones firmes. Es el trabajo del pastor. Es mi trabajo que la palabra sea la prioridad en la iglesia. Ellos, cuando los estaban torturando, estaban creyendo en que su galardón estaba después de la muerte. ¿Creen que tenían duda?
¿Creen que ellos inventaron que Jesús resucitó? Esa resurrección fue la que los animó para ellos también morir. Cuando le dijo, Tomás, toca aquí, ven, tócame. Y lo ven comer, y Jesús comió, pero también atravesó la pared. Dice que entró sin abrir la puerta. Y le dijo, paz, no se asusten. Así dice el texto en Juan 20. ¿Qué significa esto? Que como pastor, ellos vieron a Jesús y yo nunca he visto a Jesús. Créanme, lo que dije al principio. Si vivimos una vida de obediencia a su palabra, práctica, habitual, de todos los días, gradualmente vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo en anclarnos en las verdades de Dios. Nuestra fe no es ciega, mis hermanos, créanme. ¿Por qué? Porque estamos viendo su palabra, pero también la evidencia de ella. Créanme, mis hermanos. Aquí vemos, es como por ejemplo cuando toman a un espía en un país extranjero y lo apresan y lo van a torturar para que diga la verdad. Con un espía pasan dos cosas. O lo torturan tanto hasta que la verdad sale, no va a hablar mentira porque entonces no tiene sentido la tortura. O se queda callado, una de las dos. Eso hace un espía, ¿verdad? O sea, mantiene la verdad, el secreto que debe mantener como espía, pero lo torturan y lo torturan para que diga la verdad. Y si los discípulos murieron hasta el final en tortura, le hicieron de todo, murieron hasta el final, dijeron, Él resucitó, Él es el Señor, Él es el Cristo, por Él daremos la vida, no hay duda de que lo que tenemos en nuestras manos, como las Escrituras, son veraz, son verdad y amén, como dice la palabra. Quiero terminar, mis hermanos, con Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Pablo nos dice que la leve tribulación que atravesamos, las dificultades de la vida, en fe y obedeciendo su palabra, producen en nosotros un mayor peso de gloria. Esa palabra peso significa ancla también. O tiene sentido de una ancla, que nos ancla en el Señor hasta el final. Cuando pasamos por pruebas y obedeciendo la palabra las pasamos, nos vamos afirmando en convicciones, hermanos. Es por eso que los matrimonios se fortalecen y se solidifican cuando soportan todo, en el sentido, soportar todo me refiero a aguantar, ser pacientes, tolerantes y perdonar y seguir adelante. Eso es lo que hace que se vaya formando ese nudo que nadie lo rompe. Pero es en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque humanamente no podemos. ¿Verdad que no? Jesús, hablando de cimentar, anclar, habló de un tema que usted sabe ya, o un texto que usted conoce, ¿verdad? Los dos cimientos. Dice, cualquiera pues, Mateo 7:24, que me oye estas palabras, esta es la aplicación para afirmar nuestras convicciones. Muy sencillo. Dice, el que me oye, ¿cuántos oyen? Dice, y las hace, ahí está, es la aplicación. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y de alguna manera el texto se parece como los embates que enfrenta un barco, ¿verdad? Porque dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Ahora, ahí es donde vemos la necesidad de estar anclados en nuestras convicciones cristianas. Fe firme en Cristo, porque van a venir los problemas y lo primero que a un cristiano le pasa cuando está pasando por algo difícil es abandonar. Es lo primero, dice, ya yo no puedo, ya no, es lo primero. Pero cuando estamos anclados en Cristo, por eso dice luego el texto, y no cayó la casa, porque estaba fundada, cimentada, anclada, ¿dónde? En la roca. Ahora, ¿quién sustenta la casa? ¿La casa a la roca o la roca a la casa? La roca a la casa. Es el Señor que nos sustenta. Y si decimos puedo, es porque Él nos sustenta, Él nos ayuda. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es un barco sin ancla. Cuando vengan las olas y los vientos, ¿qué va a pasar? Dice, y no las oye, no las hace, mejor dicho, las oye y no las hace. Le compararé a un hombre insensato, entiéndase, falto de entendimiento, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos,
o sea, la misma prueba, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Miren, eso que leí al final es una aplicación muy sencilla. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos ayuda a anclarnos en nuestras convicciones cristianas. Así de sencillo, mis hermanos. Amén. Así que pongámonos de pie con buen ánimo, sacuda su sueño ahí unos minutos, que ya hoy es viernes, dicen por ahí, y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, el cuerpo lo sabe, estoy bien cansado, pastor, bien cansado. Esos memes que salen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a que nuestras convicciones sean ancladas, así como la imagen que usamos hoy en la enseñanza, que nos ayude a seguir adelante para que no seamos movidos por nada. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de mucho desafío, donde así como pasamos en la pandemia, el cual la pandemia no fue tanto una prueba muy fuerte porque estamos todos en casita, algunos comiendo palomitas de maíz, viendo la televisión. Así que, ¿qué prueba es esa, no? Creo que más fue el miedo y la incertidumbre de lo que iba a pasar. Pero nadie nos estaba persiguiendo, no, o sea, comimos todos los días, pero vienen cosas peores, dice la palabra. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Y como no sabemos, nos estamos preparando. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos, mi buen Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Estamos aprendiendo, Señor, acerca de anclar nuestra vida cristiana, Señor, que nuestras convicciones sean afirmadas en ti. Jesús dice que si oímos tu palabra y no la obedecemos, seremos arrastrados, seremos movidos de nuestro modo de pensar en cuanto a tus verdades, Señor. Pero si estamos cimentados en ti, que eres la roca fuerte, entonces podremos soportar. Los discípulos intentaron en sus fuerzas serle fiel a Jesús. En sus fuerzas intentaron permanecer y no negarlo, pero era necesario que pasaran por esa primera prueba para que entiendan que sin Cristo no pueden. Así nosotros también, Señor, entendemos que sin ti no podemos. Separados de ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos des las fuerzas para seguir adelante, nos des la capacidad de seguir siendo buenos cristianos que te glorifican y dependiendo de tu gracia suficiente, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Adoremos al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Toma
esa convicción en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios Santo, a poder vivir tu palabra, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Hemos oído ya, Señor, hemos escuchado ya tu palabra, Señor. Ahora viene esta otra parte importante, Señor, y sabemos que lo haremos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos claramente a nuestra vida. Te honramos, Señor, y te damos a ti toda gloria y honor, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Sabes lo que necesitamos, tú conoces nuestro ser completo, nuestro corazón. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, Dios. Llévanos con bien, Señor, en esta hora hasta nuestros hogares. Guárdanos en el camino. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que tú nos has enseñado hoy, Padre, y a poder poner en práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.